Hola, ¿qué tal? Si has llegado hasta aquí debe ser porque tienes un montón de preguntas sobre el Amazfit Cheetah. Fíjate, este es el nuevo reloj para corredores de Amazfit, la marca china que tiene un montón de modelos en su catálogo, pero hasta ahora, que yo recuerde, no tenía ningún reloj específicamente para corredores. Bueno, pues aquí tienes el Cheetah Round, que es el modelo Cheetah normal. También luego está el Cheetah Pro, pero aquí vamos a ver el Cheetah normal. ¿Y qué quiere decir Cheetah? No es el mono de Tarzán, bueno también, pero Cheetah quiere decir guepardo, que es el animal terrestre que corre a más velocidad. Y aquí te voy a dar las respuestas a todas las preguntas que se me han ocurrido sobre el Amazfit Cheetah Round, y si la que tú buscabas no está en el vídeo, ponla en los comentarios, que si no yo seguro que hay otro usuario que te la sabrá responder. ¡Empezamos! Hola, ¿qué tal? Soy Víctor Endrino. Si eres suscriptor, gracias por volver. Y si no... ¿a qué esperas? Y dale a la campanilla, que así no se te va a perder ninguno de los nuevos vídeos. Bueno, pues vamos a empezar con la primera pregunta. ¿Está bien diseñado? Pues mira, yo creo que sí. Para ser un reloj deportivo, pues tiene el aspecto de un reloj deportivo. Es un reloj ultra ligero, es muy ligero, solo pesa 32 gramos y eso es perfecto para los corredores. Otra cosa que es perfecta para los corredores es esta correa agujereada, que es totalmente transpirable para que no se te quede el sudor acumulado debajo, y entonces hay un momento del día que dices, ay, que empieza esto a hacer un olorcillo un poco raro. Los materiales, a ver, podrían ser algo mejores. En el Cheetah Pro los materiales son mejores, tanto el bisel como el cristal, luego vamos a hablar de esto, pero en este caso, en el Cheetah Round, lo que tienes es una caja de polímero reforzado con un bisel que no sé si es de metal o es de plástico, pero en cualquier caso protege bastante bien el cristal. Es un cristal templado, y luego por los lados tienes la corona giratoria, que es una corona que no me inspira la robustez que me gustaría, ¿eh? A ver, funcionar funciona, pero tiene una cierta holgura, cuidado con eso. Lo seguiremos probando durante un tiempo porque afortunadamente este lo puedo tener todo el tiempo que quiera. Debajo tienes un botón que es para retroceder, y luego por detrás tienes el BioTracker, el sensor de pulso, de oxígeno, de estrés, etcétera, que te va a medir las pulsaciones y veremos luego si el pulsómetro es preciso o no lo es. También tenemos los terminales de carga magnética, la carga es magnética, eso sí. La pantalla es de 1,3 pulgadas, con mucho brillo, no vas a tener problemas de falta de brillo cuando salgas a correr bajo el sol, tiene picos de brillo de hasta 1000 nits y una resolución de 454 x 454 y 320 y pico píxeles por pulgada, así que vas a tener una pantalla con muy buena resolución. Lo único que sí vas a tener que conformarte con este color, es el único color que hay disponible, así que bueno, vete haciendo la idea, porque el Cheetah Round solo está en este color. Y una última cosa, la correa, para aquellos que siempre me preguntan, es de 22 milímetros y tiene el anclaje, la sujeción estándar, así que vas a poder comprarle cualquiera, la que te dé la gana, si esta no te gusta. Siguiente pregunta, ¿en qué se diferencia del Cheetah Pro? Bueno, pues hay algunas diferencias, pero que sepas que las funciones van a ser las mismas, bueno, excepto las llamadas, que evidentemente al no tener altavoz ni micro, bueno, micro sí tiene, pero al no tener altavoz no vas a poder hacer llamadas ni recibir llamadas, vas a tener la notificación de llamadas, a diferencia del Cheetah Pro, que sí tiene altavoz y puedes escuchar la música con el altavoz, puedes escuchar a las personas que te llaman mediante el altavoz, así que en el Pro puedes utilizarlo como manos libres, pero este no. Y tiene otras diferencias, por ejemplo, el Cheetah Pro tiene una pantalla de 1,45 pulgadas, este es de 1,39, es una pantalla algo más pequeña, en un cuerpo de 46 milímetros, este es de 46 milímetros, está bien, no se hace excesivamente grande. Luego tiene otras diferencias, como por ejemplo los materiales, que ya te lo he anticipado antes. El Pro tiene un bisel de titanio, de aleación de titanio, este no. Este es de otro material que apostaría a que diría que es plástico. Y el cristal, en el caso del Round, es cristal templado, endurecido, pero no vayas más allá. Y en el caso del Pro es Gorilla Glass 3. Y la correa, en el Pro te viene una correa de nylon, que son las que mejor se ajustan para corredores, y en este caso es una correa de silicona líquida, que a mí personalmente me encanta.
O sea, es que yo no tengo ninguna queja, ni mucho menos, es súper cómoda, así que con esta también sirve. Y la diferencia entre el normal y el Pro es de 70 euros, así que en precio, si lo que quieres es coger llamadas con el reloj y tener mejores materiales, pues te gastas estos 70 euros de más y pues nada, vas a tener un mejor producto, evidentemente, y más grande. Siguiente pregunta, ¿tiene Alexa? Pues sí, tiene Alexa. Como en la gran mayoría de relojes Amazfit, también tiene el asistente de voz de Amazon que te va a permitir, pues, encender y apagar luces, o sea, controlar la domótica, hacerle preguntas sencillas, pero no te va a responder con voz. Pero sí que le puedes decir que te añada, yo qué sé, leche a la lista de la compra, que te recuerde dentro de 20 minutos que tienes que llamar al no sé quién, ¿vale? Pues eso sí lo puedes hacer y va bastante bien. Alguna vez te dice que no está disponible y tal, pero la mayoría de veces funciona a la mar de bien y yo creo que estoy muy contento con ella porque además pues tienes un acceso directo que pulsando el botón superior durante 1 o 2 segundos ya tienes Alexa directamente disponible. Eso es muy práctico. Siguiente pregunta, ¿puedo hacer y recibir llamadas? Pues no, como te he dicho antes, en el Cheetah Round no tenemos altavoz y por lo tanto no puedes hacer ni recibir llamadas, no puedes utilizar el reloj como manos libres. Y lo que pasa es que el otro día hay un vídeo en el canal secundario Endrino Reviews Extra donde abro, desempaqueto el reloj, lo configuro por primera vez, explico qué tiene la aplicación, explico cuáles son las principales características y funciones, la configuración, etcétera. Pues en el otro vídeo veía cómo hay 2 agujeros. Digo, bueno, vale, pues uno será del altímetro barométrico y el otro, pero ¿para qué queremos un micro? Bueno, pues claro, pues para Alexa. No va a ser para las llamadas, pero sí que va a ser para poder darle órdenes al asistente de voz. Siguiente pregunta, ¿puedo responder mensajes? Pues mira, la respuesta es sí. Cuando recibes una llamada o cuando recibes un SMS, tú tienes la opción de respuesta, porque, a ver, vas a poder rechazar la llamada y mandarle un SMS de respuestas, pero también tienes respuestas predefinidas para cuando te mandan, por ejemplo, un WhatsApp, pues tú te puedes hacer una lista de respuestas que tú más o menos creas que las vas a utilizar y entonces las vas a tener aquí disponibles para responder cuando recibas un mensaje. Puedes responder también con emojis, no están todos, solo se ven algunos, solo tienes disponibilidad para responder con algún emoji pero no con todo el catálogo completo. No vas a tener el teclado completo, no vas a poder responder con voz y tal, no tienes la aplicación de WhatsApp así completa y oficial, pero bueno, que de un apurillo alguna vez a mí me ha sacado. Siguiente pregunta, ¿qué deportes y actividades tiene? Pues tiene un montón de actividades, de deportes, entre las cuales están las más especializadas, que son las de correr al aire libre, correr en interiores, carrera en pista, donde tú le puedes definir qué tipo de pista estás y en qué número de pista estás, porque es muy importante decirle en qué número de pista estás corriendo, porque si no, no es lo mismo correr en la pista 1 todo el rato que en la pista 8, vas a hacer muchos más kilómetros en la pista 8, y luego también tiene pues carrera en senderos, trail running, etcétera, caminatas, tiene ciclismo, natación en piscina, natación en aguas abiertas, atención porque también tiene triatlón, también tiene deporte multidisciplinar y luego entrenamientos de fuerza. Cuidado porque aquí también los entrenamientos de fuerza son especialmente útiles y las mediciones son especialmente buenas porque te detecta hasta 25 movimientos diferentes de pesas y de fuerza, ¿eh? Los que hagáis fuerza en gimnasio, acordaos que aquí tenéis un muy buen aliado porque empezamos a hacer ejercicio de fuerza y ahí lo dejas al reloj tranquilito que vaya detectando lo que tenga que detectar y lo va a hacer. Y te va a decir qué grupos de músculos has trabajado y luego si se ha equivocado en alguno, pues tú vas a poder corregir y editar esas sesiones para ver que efectivamente has hecho todos los ejercicios que tenías que hacer. ¿Vale? También tiene montañismo, senderismo, máquina de remos, saltar a la cuerda y tiene centenares de deportes, pues yo que sé, de correr, tiene deportes de ciclismo, natación, entrenamientos al aire libre, de interiores, de danza, de boxeo, de pelota, acuáticos, tiene un montón. Hay uno que es especialmente interesante, que es el tenis. El tenis, yo no sé por qué, ni cómo, ni de qué manera, pues han empezado ellos desde hace como yo que sé, 2 o 3 años a medir muy bien
los partidos de tenis, porque al principio te pregunta ¿en qué muñeca vas a llevar el reloj? Vale, pues yo le digo, pues mira, en la izquierda o en la derecha, y luego cuando empiezas es que te mide los golpes, te mide los drives, te mide los reveses, te mide los servicios, el total de golpes, calorías, duración del entrenamiento. Yo creo que es la marca que mide con más cariño y con más especialización los ejercicios de tenis. Y como novedad, en este Amazfit Cheetah, tanto en el Cheetah Round como en el Cheetah Pro, tenemos el entrenamiento con inteligencia artificial, que es un entrenador que te va a planificar la carrera que tú te has marcado como objetivo para dentro de X tiempo, y entonces pues te va a poner en el calendario una serie de entrenamientos que tú tendrías que hacer. Pero como sabemos que no todos tenemos la disponibilidad que tendríamos que tener para poder respetar ese calendario, el reloj mediante sus algoritmos va a ir reubicando esas sesiones que te has perdido, que quizá no has podido hacer, etcétera, etcétera, para poder cumplir con tus objetivos. Entonces también tiene una cosa que es muy interesante, que es como una especie de chat GPT dentro de la aplicación Zepp. La aplicación Zepp es la que gestiona el reloj, que ahí le puedes hacer preguntas como si estuvieras hablándole a tu entrenador personal. Tú le puedes pedir un plan de entreno, pues como más a medida. Por ejemplo, pues si en mi última carrera de 10 kilómetros pues tardé 1 hora, pues cómo puedo hacerlo para que dentro de un mes y medio que tenga una carrera pues pueda hacerlo en 50 minutos. Vale, pues planifícamelo por favor, y entonces él te lo planifica. Y también tiene una liebre virtual, o sea, una especie de contrincante que te va a decir si según el ritmo previsto que tendrías que llevar pues vas atrasado, vas adelantado, y te lo pone como si fuera un competidor virtual para que te hagas a la idea del retraso, del adelanto que llevas, si le estás ganando, si te está ganando él a ti. Bueno, es como algo más gamificado. Siguiente pregunta, y aquí vamos con una de las importantes. ¿Es preciso el pulsómetro? Bueno, estamos hablando de un reloj para corredores y por lo tanto algo de precisión tiene que tener, pero no vamos a decir que es la exactitud más exacta y más precisa del mercado. A ver, en términos de frecuencia cardíaca media, el H10 me dio 138 y el Cheetah me dio 140. Bueno, más o menos, bien. Frecuencia cardíaca máxima, un pico con la H10 de 162, con el Cheetah Round de 159. Bueno, pero luego vas viendo que en algunos momentos pues está pues con 3, 4, 5 pulsaciones por debajo, 3, 4, 5 pulsaciones por arriba. En algunos momentos pues aquello que no acaba de detectar alguna cosa y tal. No es la precisión más absoluta, pero yo creo que si tú eres una persona que no tienes excesivos requisitos profesionales para tener una medición de la frecuencia cardíaca a la pulsación exacta, precisa y correcta, pues entonces, oye, yo creo que ya te va a ir bien. De hecho, si a ti te gusta este reloj, todas las configuraciones y funciones que tiene, etcétera, y te gusta y te lo quieres comprar, que sepas que admite banda pectoral. Tú le puedes conectar una banda pectoral, incluso si eres ciclista, sensor de potencia también admite el Cheetah Round. Y en el día a día, pues que sepas que tiene medición las 24 horas, tanto de pulso, como de estrés, como de oxígeno en sangre. Y además tiene alertas de frecuencia cardíaca anómala. Siguiente pregunta, ¿es preciso el GPS? Bueno, a ver, vamos a decir primero de todo que la marca Amazfit, es una de las marcas que tiene más cuidado y se trabaja más la configuración y la precisión de los satélites GPS. Este reloj admite hasta 6 constelaciones distintas de GPS, es GPS multibanda y además es GPS configurable. Tú puedes decirle que esté en automático, que esté en modo preciso, que eso quiere decir que está receptivo a los 6 satélites que pueda tener, e incluso con doble banda y a todas horas y con una medición mucho más frecuente. O luego puedes decirle que esté en modo de ahorro de batería o automático o solo GPS, etcétera. Bueno, tiene muchas configuraciones. Y te tengo que decir que el GPS probablemente no sea el más preciso del mercado, o probablemente haga un efecto que es de suavización del recorrido, que a mí personalmente me gustaría que no hiciera. Que suaviza tanto, por ejemplo, una esquina que puedas haber hecho, que claro, se come parte del recorrido, y si te suaviza muchas esquinas que has hecho, muchos ángulos rectos y tal, pues al final acaba quitándole muchos metros a la distancia final recorrida, porque claro, no es lo mismo hacer un ángulo recto que hacerlo así en curva, que es como si estuvieras tomando un atajo.
Entonces, claro, al final de la carrera, pues lo que has medido con un aparato te dice pues 6,5 kilómetros y con el Cheetah Round pues me dijo 6,3 kilómetros. Entonces, claro, eso hay que tenerlo en cuenta. Y luego la suavización, yo la noté mucho, por ejemplo, porque a mí me gusta, ya sabéis que me gusta irme a una explanada a hacer algún dibujito, alguna forma o algo. No, pues mira, me fui con la banda pectoral H10 conectada al teléfono, al Samsung Galaxy S23 Ultra, y con el Samsung Galaxy S23 Ultra, pues yo iba midiendo también la trayectoria y el recorrido que iba haciendo. Pues me propuse hacer una casita con un árbol, ¿vale? Y con la banda pectoral, pues hice esa casita con un árbol que, a ver, nos puede llegar a recordar a una casita con un árbol, pero es que el dibujo que hice con el Cheetah Round no me recuerda ni a una casita de un árbol ni a nada, ¿eh? Que no acaba de tener esa precisión y esa exactitud milimétrica que pueden tener otros dispositivos. Y además, si te fijas, en determinados lugares con muchos árboles, con muchos edificios altos, se come bastante algunos edificios. Yo creo que es una trayectoria que eso se tendría que poder ajustar un poquito, esa imprecisión a la hora de ver si has pasado por un sitio o has pasado por otro. Pero bueno, que en definitiva, si tú lo que quieres es saber si has ido por una calle o has ido por otra, tú vas a poder tenerlo y vas a poder verlo perfectamente sobre el mapa luego al final, cuando tengas el resumen de carrera en la aplicación. No es como para desechar el reloj, pero que sepas que hay GPS pues más precisos y más exactos. Y relacionado con el GPS, vamos a la siguiente pregunta. ¿Tiene mapas? Pues sí, le puedes descargar mapas al reloj. Eso está muy bien porque, claro, el Cheetah Round tiene navegación. Tú le puedes importar una ruta GPX y la vas a poder seguir, tanto si vas a correr como si vas a hacer senderismo, montañismo, lo que sea. Es muy práctico, va muy bien, pero si tú no le pones los mapas, te va a guiar con una línea azul, la típica línea azul de, por ejemplo, del GTR 4, eso sí lo tiene. Pero bueno, le puedes poner los mapas y a través de la aplicación Zep, tú lo que puedes hacer es seleccionar una región no muy grande, de 200 por 300 kilómetros, aunque creo que es más que suficiente, y esa región tú le vas a poder decir, vale, pues esta región que he seleccionado, pásala al reloj. Y entonces tú, cuando vayas a iniciar la ruta GPX, esa ruta GPX se te va a poner sobre el mapa. Los mapas solo sirven para eso, no sirven ni como si fuese Google Maps, ni para seleccionar un punto en el mapa y decir, venga, llévame hasta allí, no sirven como navegación, es decir, solo para poner las rutas GPX sobre el mapa. Aunque bueno, yo creo que eso ya es una función que vale la pena destacar y que vale la pena aplaudir en un reloj como este, porque hay relojes competidores de este, competidores directos como el GT Runner, que le ganará en otras cosas, pero en este caso no tiene mapas. Bueno, pues este sí los tiene. Y evidentemente, como ya habrás intuido, tiene altímetro, barómetro, brújula, todo calibrable y creo que todo bastante exacto y bastante preciso. Siguiente pregunta, ¿puedo personalizarle sesiones de intervalos? Pues sí, solo faltaría que un reloj para corredores no pudiera personalizarte las sesiones de intervalos que tú quisieras y que te las pudieras hacer a tu gusto o como tú quieras. Pues sí, las puedes hacer a través de la aplicación Zep y luego la pasas al reloj, o incluso, si no me equivoco, también desde el mismo reloj te la puedes configurar, así que no hace falta ni que vayas a la aplicación. O sea que bien, está muy bien. Que por cierto, la aplicación Zep, oye, está muy bien, no está nada mal. Y hablando de aplicación, métricas, intervalos y cosas para corredores, vamos a la siguiente pregunta. ¿Qué métricas mide? Bueno, en carrera estamos hablando, ¿eh? Métricas en carrera mide un montón. Tú te puedes reorganizar los campos de datos, las pantallas de información que tú puedes ver cuando estás corriendo, que por cierto puedes dejar la pantalla encendida todo el rato. Tú puedes estar viendo un montón de datos. Es que son tantos los datos que te puedes poner en las pantallas de información en tiempo real que ahora mismo no te las podría leer y te están saliendo aquí para que puedas ver todo lo que te puedes hacer, todo lo que te puedes configurar cuando vas a correr. Así que tienes un montón de métricas y luego las puedes ver en el resumen de carrera que te vas a encontrar en la aplicación Zep. Que por cierto, el resumen de carrera, las analíticas y los datos de carrera que hayas hecho, no los puedes exportar de ninguna forma, se te exportan como si fuese un gráfico. No, yo lo que quiero es que pues le puedas tener un enlace para que lo puedas ver desde el ordenador, puedes hacer comparativas con uno, con otro, pero eso de momento todavía no ha llegado. Puedes exportarlo como ruta GPX para poder hacer esa ruta otro día, eso sí,
pero no para ver las gráficas en el ordenador, por ejemplo. Tienes que hacer algo de virguerías para poder compararte las gráficas de unos valores o de otros. Siguiente pregunta, ¿se sincroniza con Strava? Pues mira, teóricamente sí, se tendría que sincronizar con Strava. Toda la vida se ha sincronizado con Strava. Los relojes Amazfit con Strava, con Adidas Running, con un montón de plataformas, pero luego resulta que en el momento en que yo me estaba preparando este vídeo para grabarlo, estuve probando y, oye, que no encuentro cómo añadir cuentas. Si siempre tenías que ir a perfil y luego en más tenías una opción que era añadir cuentas. Bueno, pues en este caso no. Sí que hay un pequeño apartado de cuentas, pero no está ni Strava ni ninguna de las plataformas deportivas, sino que es más como para Facebook, para WeChat, Google, incluso si quieres, pero no hay ninguna de las plataformas deportivas. Yo creo que eso en una actualización lo tendrían que traer, pero inmediatamente, porque es que no entiendo dónde está esa función. Siguiente pregunta, ¿puedo instalarle aplicaciones? Pues mira, la respuesta es que sí, puedes instalarle aplicaciones, pero no las que tú quieras, sino las que tienes disponibles en un pequeño catálogo de unas 100 aplicaciones, la gran mayoría de las cuales no sirven para mucho. Y para muestra un botón, me instalé una aplicación que era temperatura corporal y yo digo, anda, pues mira, si debe tener termómetro incluso el reloj. Pues no, no tiene termómetro. Y la aplicación temperatura corporal es para que tú le pongas las mediciones que te haces con el termómetro manual y entonces se las vas poniendo ahí para que te haga, pues yo que sé, una gráfica de seguimiento. Son aplicaciones que la mayoría de ellas no sirven para gran cosa. Bueno, tienes una de GoPro, eso sí, la única que tienes es la de GoPro. Siguiente pregunta, ¿puedo pasarle música al reloj? Pues mira, la respuesta es que sí. Lo que pasa es que hay algo que me resulta un poco extraño. Normalmente los relojes Amazfit tenían una característica que era muy interesante, que era que tenían conexión Wi-Fi, pero que era una conexión Wi-Fi que solo servía para cuando le ibas a pasar música. Porque para pasarle música, claro, al transmitirle tanta cantidad de datos a través de Bluetooth, la transferencia se podía hacer eterna. Y entonces para eso habría una red propia del reloj, un punto de acceso Wi-Fi para que el teléfono automáticamente entre ellos se conectaran y se pasaran la música. Pues en este caso no tiene esa red Wi-Fi. La transferencia de música es algo lenta. No sé si en una próxima actualización lo van a incluir. No sé si tiene el chip para la conectividad Wi-Fi. No sé cómo funciona, pero en cualquier caso aquí la transferencia de música es bastante lenta. Y lo único que puedes hacer, por cierto, es pasarle música que tengas en el teléfono, en MP3, etcétera, al reloj y luego ahí conectarle unos auriculares y con los auriculares tú vas a poder ir escuchando la música. Cuidado que eso gasta mucha batería, pero bueno, si llevas los auriculares puestos también te va a poder decir las indicaciones de carrera en tiempo real con una voz que solo está en inglés o en chino. Siguiente pregunta, ¿puedo pagar con el reloj? Pues la respuesta es que no tiene NFC. Los relojes Amazfit no pueden pagar ninguno de ellos con el reloj, no le puedes integrar ninguna tarjeta ni nada. Lo único que puedes hacer es pasarle los códigos QR o códigos de barra de tarjetas de fidelización de supermercados, etcétera, pero no pasa de ahí, no tiene más. Pero bueno, otras utilidades que sí tiene, pues por ejemplo, la medición del sueño. Tiene una medición del sueño avanzada que incluso te analiza la respiración, tiene los típicos cronómetros, temporizadores, etcétera. Tiene obturador remoto, pero es un obturador remoto que solo te va a funcionar si tienes un iPhone. Es curioso, pero con Android no funciona. Tiene medición de un toque que te mide 4 variables: frecuencia de respiración, el pulso, el estrés, el oxígeno en sangre, con una sola medición, que eso está muy bien. Tiene los clásicos puntos PAI, que son un indicador de tu estado general de salud en función del ejercicio y de la actividad física que realizas a lo largo de los días. Pues cada día te va a ir dando puntos PAI en función de lo que te muevas. Y bueno, también tiene el tema meteorológico, la predicción del tiempo, alarmas, Pomodoro Timer, etcétera, y esas cosas. Y bueno, última pregunta, ¿cuánto cuesta? Pues mira, el precio del Cheetah Round, precio oficial a fecha de grabación de este vídeo en la página oficial de Amazfit, es de 229 euros. Y si quieres el Cheetah Pro vas a tener que pagar 70 euros más. El precio es de 299 euros. Y hasta aquí el Amazfit Cheetah Round. Espero que te haya gustado el vídeo. Ponme en los comentarios si te lo comprarías, si no te lo comprarías, cuál prefieres de los relojes deportivos, así smartwatch deportivos que más o menos conoces. Y bueno, tus comentarios y lo que te dé la gana. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!